más. Nos encontramos con la doctora María José Sánchez Prometeo de la Universidad Técnica de Machala, que se encuentra laborando en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Está haciendo un breve paso por nuestro país para ayudarnos en el aporte de nuestra universidad. Muy buenos días, ingeniera. Doctora, para adentrarnos en nuestra entrevista, quisiera que me comente un poco sobre su trayectoria investigativa, qué proyectos ha realizado en la actualidad y cuál es su aporte en la universidad. Bueno, yo llevo dirigiendo proyectos y participando en proyectos desde el siglo pasado, desde el año 82, desde el año 85. Prácticamente siempre hemos tenido algún proyecto entre manos, generalmente financiado por el Gobierno de España, por la Junta de Andalucía y también región autónoma. Y hemos trabajado sobre todo y casi todo enfocado a nutrición y alimentación de peces en todos los campos, desde aspectos metabólicos, fuentes alternativas, comportamiento alimentario, bienestar y nutrición. Y bueno, ese ha sido mi campo fundamental. Ahora estoy en la Universidad de Machala con un proyecto financiado, bueno, el proyecto no está financiado, financiado en instancia en la CNECI, como Prometeo, y el proyecto que quería desarrollar es sobre fuentes alternativas a la harina de pescado para la alimentación del camarón, que tanta importancia tiene en Ecuador en general y en la provincia del Oro particularmente. Aparte de eso, las fuentes alternativas de proteína a la harina de pescado es uno de los campos prioritarios de investigación en la agricultura por una problemática que, bueno, no lo voy a explicar aquí, por una problemática relativa a la empresa y a los precios que tiene esta alimentación. Y ese es el objetivo principal del proyecto. Ok, ahora te toca a ti. Con la experiencia que tiene y nos acaba de comentar, ¿usted cómo nos podría decir qué habilidades y destrezas se deberían desarrollar en un estudiante universitario en el contexto de métodos y técnicas de investigación? Bueno, lo principal, como decía antes, es el interés. Si al estudiante no tiene le gusta la investigación, lo demás vuelve. Los métodos y las destrezas se desarrollan por el propio interés, pero sobre todo tiene que leer de ese campo, tiene que saber extraer conclusiones de lo que ha leído, tiene que saber objetivizar los problemas, tiene que saber definir una hipótesis de trabajo y tiene que estar abierto a la duda que le surja al problema. Buenos días, Fernando. Sobre todo esas tres cualidades son las que yo considero más importantes para iniciarse en la investigación. Muy bien. Entonces, adentrándonos un poquito más en lo que son métodos y técnicas de investigación, ¿cómo nos podría definir usted correctamente qué es un problema y un objetivo dentro de la investigación? Bueno, un problema es algo, a veces la investigación lo que hace es definir el problema. Ni siquiera el problema existe, parte de la investigación es establecer el problema. Un problema es algo que no se sabe la solución, el objetivo es resolver el problema. ¿Cómo? Pues con el método científico. El problema siempre puede surgir desde lo que es la investigación básica sobre teorías y aspectos más aplicados, o sea, directamente implicados en la ciencia, o lo que es un problema práctico que surge a través de la sociedad, empresas, etcétera, que te plantean pues sin problema, yo quiero obtener, en mi caso, por ejemplo, un pienso barato. Entonces el problema no parte del científico, sino de la sociedad, y el científico intenta resolver y aportar una solución. Ese sería el objetivo, resolverlo. Entonces, también al momento de que hablamos de problemas, se nos presenta un tema que son las variables. ¿Nos puede decir cuál es el rol que juegan las variables dentro de la investigación? Hombre, es la madre del problema. Tú siempre consideras, dentro de tu hipótesis de trabajo, una serie de variables a ver cómo funcionan en ese problema.
Entonces, en la hipótesis de trabajo te considera una variable, si me varía esta circunstancia en concreto en mi campo, si varío la fuente alternativa de proteínas, cómo me engorda el pescado, cómo engorda el camarón, cómo crece, cómo... Entonces, es la base del problema. Hay que considerarla. Lo que sí es muy importante es definir las variables, ajustar cuántas variables va a considerar este problema y considerarlas adecuadamente. No puedes mezclar unas variables con otras porque entonces no obtienes unos resultados claros. Siempre tienes que saber, el método científico se basa en que tú puedas, según ha hecho el experimento, repetirlo. Siempre que lo repitas va a salir los mismos resultados. Por lo tanto, tienes que fijar muy bien las variables para poder definir el método. Muy bien. Entonces, ¿nos podría dar una relación entre lo que existe entre el campo y el objeto de acción? ¿Cómo entre el campo y el objeto? A ver, sí, también la pregunta. ¿Cómo lo plantea y cómo lo va a desarrollar? La relación que existe, bueno, en realidad a veces es un poco, vuelvo al método científico, tú tienes que objetivizar y hacer la hipótesis del problema y fijar las variables, como decía antes. ¿Cómo las resuelves? Pues en función de viendo cómo afectan esas variables a tu hipótesis de trabajo. Con la experiencia que usted tiene dentro de lo que es ciencia, dentro de lo que es investigación, ¿usted nos podría dar una conceptualización acerca de lo que es un método y qué es una técnica? Bueno, me lo pones difícil, porque usamos técnicas y métodos. Un método, digamos que comprende varias técnicas, por lo menos yo lo veo así. El método consiste en cómo estudiaría el efecto de una serie de variables, cómo estudiaría tu hipótesis de trabajo utilizando unos métodos. Para desarrollar esos métodos necesitas técnicas concretas. Tú, por ejemplo, dices, bueno, volviendo a mi campo, ¿cómo afecta la sustitución de esta fuerza al crecimiento? El método sería viendo parámetros nutritivos, analizando valor nutritivo. Las técnicas es cómo se analiza ese valor nutritivo, cómo estudio esos parámetros, cómo aplico esos parámetros. Al menos yo lo considero así. O sea, se nos podría decir que la técnica es cómo voy a realizar mi investigación durante el transcurso de él. Claro, sí. Un buen resumen, ha hecho un buen resumen. Dentro de la investigación siempre nos topamos con lo que es la literatura. ¿Usted cómo considera la importancia de la revisión de la literatura dentro de la investigación? Es fundamental. O sea, tú cuando te planteas un trabajo tienes que ver el estado del problema, que han hecho otros investigadores, qué resultados han tenido, porque a partir de ahí va a construir tu hipótesis y va a construir tu trabajo. Es la base de lo que no puedes ni se pueden repetir, o sea, no puedes volver a repetir lo que ya se ha hecho, porque es desperdiciar el tiempo y tienes que apoyarte en el conocimiento que han transmitido otros autores, porque además es lo que te va a ayudar a centrar la actualidad del problema. Por lo tanto, las revisiones además deben ser actuales, sin olvidarse de que uno de los errores que no se comete ahora es hacer revisiones de los 5 últimos años, ¿no? Hace tiempo y en años anteriores hay trabajos muy buenos que ya sientan las bases, y hay que consultarlos y a partir de ahí desarrollar tu investigación. Pero también hay que consultar los trabajos actuales, ver el estado del problema, cómo se está gestionando ahora mismo, cómo se está desarrollando, Yo sin revisión, de hecho, como veréis en cualquier trabajo científico, lo primero que se hace es la revisión bibliográfica. Es ver el estado actual del problema y eso te sirve para filtrarlo. Prácticamente nos dice que es una herramienta que nos podría economizar recursos, tiempo, no caer en errores o replantear el problema, efectivamente. Aparte de que te abren nuevas puertas, porque a lo mejor tú no te has planteado cuestiones que al hacer la revisión bibliográfica te das cuenta de que existen esos problemas o esas variables o esas que tú no has considerado.
Actualmente estamos viendo esta asignatura que son métodos y técnicas de investigación. Nuestro profesor nos está tratando de pulir para nosotros recrear un ensayo, pero no desarrollarlo en nuestro propio idioma, sino desarrollarlo en un idioma extranjero, en inglés. ¿Usted qué recomendación nos podría hacer para cumplir con esta tarea? Bueno, lo primero que no tengáis miedo. O sea, lo hacemos todos sin saber inglés, la mayoría de los científicos, acaba aprendiendo inglés, pero lo primero es sin miedo, es verdad. Lo segundo, leer, hacer la revisión bibliográfica en inglés. Importantísimo. Leeros la primera separata, yo no sé el nivel de inglés que tenéis. La primera separata, el primer trabajo cuesta bastante, porque está en inglés, porque hay que entender los conceptos ya de por sí difíciles en castellano, además en inglés. Y el segundo cuesta menos y el tercero te lo lees contigo. Entonces mi recomendación es que no leáis literatura en castellano, sino que lo hagáis todo en inglés. Hacéis la revisión bibliográfica y toda la literatura que consultéis en inglés. Es la mejor manera. Y tomarlo como un verdadero reto. Claro, por supuesto. Que además os va a satisfacer, porque cuando lo hagáis. Y luego os recomiendo, pero claro, eso aquí no sé hasta qué punto, porque sois estudiantes, no podéis andar gastando dinero. Pero lo segundo es mandarlo una vez que lo habéis escrito en inglés a un traductor específico que os corrija sobre el inglés y que aprendáis de esas correcciones, claro. Pero mi recomendación es que toda la información que utilicéis sea en inglés. Muy bien, doctor. Para finalizar nuestra entrevista, coméntenos cuán útil es esta asignatura en la vida de un profesional. La asignatura en marketing. No, de métodos y técnicas de Investigación. Sí. Depende un poco hacia dónde se enfoca el profesional. De todas maneras, creo que para entender la investigación tienes que conocer los métodos de técnica. A mí me espanta muchas veces las noticias que dan en los periódicos sobre hallazgos científicos. El periodista no tiene ni idea de lo que está diciendo y la gente cuando lo lee, claro, si no tiene idea de cómo es el método científico, saca unas conclusiones absolutamente monstruosas. Entonces, desde luego para estar al día y entender las cosas que se están haciendo es fundamental el método científico o conocer parte del método científico, pero además objetivizar la vida, ya como una enseñanza personal, no ya como un profesional, sino porque las cosas te las creas dentro de su contexto y sepas analizar no solo los experimentos científicos, sino la vida cotidiana, lo que te pasa cada día, también sirve. Bueno, doctora, es muy grato haber realizado esta entrevista con usted para cubrir ciertas dudas y también para que sirva de motivación personal para seguir investigando sobre esta asignatura que va a resultar muy importante en la vida profesional de nosotros después de la universidad. Pues muchas gracias a vosotros por haber tenido interés por mi trabajo y interés por la ciencia, porque yo creo que es la base de la evolución en el mundo, la base de la evolución técnica, no de la evolución biológica, pero evolucionamos y gracias a los hallazgos científicos que no solo se ciñen a la ciencia y a la técnica, sino a la humanidad y a las ramas de salud. Gracias a vosotros. Muchas gracias, doctor.